08 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, David. Hi, David. Hola, my friend. Hi, Liz. ¿Cómo estás, Liz? Bien. Hola, Tenemos hoy tenemos una Liz. fiesta. Tenemos fiesta a la Have a party venezolana. Tenemos fiesta a la venezolana. Tenemos invitada aquí a Liz Hernández. Ella es dueña de 2 restaurantes venezolanos aquí en Georgia. Estamos hablando, esta es nuestra segunda hora, hablando de las arepas. Ya tengo hambre. Ya es y la hora. estuvimos hablando de primera hora en inglés, ahora estamos hablándolo en español. Ahora estamos hablando Carlos en español. ahora va a proceder para explicarnos cuál es la diferencia entre la arepa, la gordita, la pupusa, Ajá. con cómo es hecha, cómo es utilizada los indígenas, a diferencia de los indígenas mexicanos, a diferencia de los africanos. La diferencia entre la masa centroamericana, mesoamericana, y lo que nosotros conocemos como la arepa, lo que se conoce entre Colombia y Venezuela como la arepa. Todo es consecuencia de la migración africana hacia Venezuela. Venezuela fue uno de los primeros países en recibir migración africana en el siglo XVI, o sea, casi inmediatamente después del descubrimiento, Venezuela fue uno de los primeros países en recibir gente de una región muy importante que es el oeste de África, lo que se llama las tierras yorubas. Las tierras yorubas están en la parte, en la barriga de África, y es lo que actualmente corresponde a Togo, Benín, Nigeria y Níger, sobre el río Níger, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Esa gente eran animistas. Animistas quiere decir que era una religión politeísta, donde había un dios para el trueno, un dios para el mar. Tú conoces la santería, el nombre de Changó seguramente te viene a la cabeza, o sea, que es muy popular en Cuba, en Venezuela, en Brasil, porque son básicamente las mismas, en las islas, ¿no? Sí, básicamente son la misma, el mismo componente, aunque eran distintas naciones que hablaban distintos idiomas, pero es en la misma región, y tenían más o menos las mismas religiones. Esta gente trajo a América una tecnología muy propia de ellos. Ellos trajeron el pilón. El pilón es una pieza de madera que tiene un agujero y con unos palos tú vas golpeando. ¿Ok? Es una técnica básicamente del África, oriental, ¿ok? Donde 2 o 3 mujeres están golpeando. Fundamentalmente esto lo hacían con el café, pero cuando se encontraron con el tipo de trabajo que tenían que hacer con el maíz, dijeron seco. no, nosotros vamos a pilar el maíz porque esto es trabajo muy duro. Y entonces se sustituyeron esto, que era la piedra que en México se conoce como el molcajete, que es una piedra volcánica. Nosotros no tenemos piedras volcánicas en Venezuela, ¿ok? Donde ellos molían el maíz con cal viva. Y entonces la masa es muy distinta a la masa que se produce cuando tú pilas el maíz, luego lo hierves, lo separas y después lo mueles. Es diferente el resultado es distinto, ¿ok? Y de ahí nace la arepa venezolana, que es distinta. Entonces la arepa viene siendo una especie de pan. Los 2 panes de Venezuela son la arepa y el casabe, que es hecho con yuca. ¿Ok? Esto es lo que nos lleva al final
a nuestras mulaticas, ¿ok? O nuestras mujeres venezolanas mixtas, que es la mezcla entre el indio, el blanco y el negro, ¿ok? Y Venezuela es un país, como lo hemos dicho siempre, muy hermoso, pero por estar a 5 grados latitud norte, el calor, las condiciones son bastante duras. Y nuestro pueblo aprendió a soportar esas condiciones duras de trabajo cantando. Y entonces vienen las famosas canciones, por ejemplo, las tonadas para los vaqueros, para las de ordeña, para que las vacas produzcan más leche, o los cantos de pilón que empiezan son muy populares. Y entonces comienzan a cantar llevando el ritmo del pilón, porque son 2 o 3 mujeres que están golpeando el maíz, y es un trabajo muy duro. Tardan media hora, pero imagínate media hora con ese calor o más. ¿Ok? Sí. Le duro ese pilón, que se acabe de romper, que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Ya me duele la cabeza, que está toda al pilón, para engordar un cochino y comprar un camisón, Y entonces esto nos trae, a mucha gente le trae nostalgias, sobre todo la gente que se ha criado bajo esa estampa, porque pues en Venezuela las labores de esto comienzan muy temprano en la mañana. El campesino venezolano, el llanero, se levanta a las 4 de la madrugada. Las mujeres están preparando los desayunos desde las 5. O sea, no ha amanecido, está todavía, y ya empiezas con ese olor a café, con ese olor a maíz, con ese olor a carne, ¿ok? Porque básicamente después de que hacen todas esas labores duras temprano en la mañana, desayunan realmente fuerte. Dice, la comida venezolana es muy llena de calorías, porque realmente el trabajo de campo en el campo venezolano era fuerte. Y esto nos viene, entonces nos trae al siglo XXI, en una ciudad llamada Atlanta, el corazón del sur de los Estados Unidos, con una muchacha que nace en Los Teques, Estado Miranda, se cría en Caracas, viene y sale de Venezuela, recorre otros países, se va para México, se va para España, viene a los Estados Unidos y crea un negocio. Y ese negocio se llama Arepa Mía. Ella es Liz Hernández, y después de haber hablado con ella toda una hora en inglés, estoy francamente impresionado de sus conocimientos, no solamente a nivel de la parte de las arepas, sino sus conocimientos a nivel de gastronomía. Liz, bienvenida a Hablemos Venezolano. Gracias. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? ¿Cómo empezó Arepa Mía? No, ¿cómo empezaste tú? Porque Arepa Mía es un escalón después, pero ¿cómo empezaste tú en todo esto? En la cocina, mira, comencé desde los 7, 8 años, viendo a mi mamá haciendo sus arepas, y siempre me fascinó la comida, la gastronomía, siempre. ¿Ella de dónde es originalmente? Del oriente, de Caicara de Maturín. Caicara de Maturín, mira tú. ¿Y tu padre es? Él es de Tenerife. O sea, de la canario. Orotava, canario. Ok, sí. Ok, o sea que tú eres una mezcla de dos culturas también. Una mulatica. Ah, ok. Ok, sí. wonderful. Sí. Ok, y entonces,
¿Cómo fue el proceso? Porque el proceso, bueno, es siempre me llamó la atención la comida, ¿no? Desde muy pequeña. Y después, hace como 5 años, descubro que todo el lado también de mi padre hay muchos cocineros y chefs también que se dedican a ese mundo. Ajá. Pero pareciera que ya estaba ya en mis genes desde pequeña y por medio de mi mamá también. Pero siempre la comida estuvo alrededor de mi vida. Incluso cuando me acuerdo yo que estaba en el bachillerato, yo siempre cuando iba con compañeros a casa decía, déjame ver qué hay en tu refrigerador, vamos a ver qué podemos crear. Y siempre la creadora y tenía... Siempre hacías travesuras en las cocinas. En la cocina, sí. Y les gustaba. No me acuerdo qué hacía, pero les gustaba. ¿En qué escuela estabas tú? Yo estudié el bachillerato en una que se llama, que quedaba en la Lebrún, que es la Nicolás de Castro, y después la Mariano Picón Salas. La Mariano Picón Salas. Uh-huh. Muy bien. Sí. Bachiller en Ciencias, Humanidades. Ciencia. Ajá. Y después de ahí, bueno, terminé mi bachillerato, empecé a trabajar, porque éramos pues humildes y teníamos que trabajar, no podía ir a la universidad. Y de allí a los 18, 19 años ya era viajar. Ajá. Viajar. ¿Y saliste de Venezuela entonces? ¿Por qué época? Mira, salí de Venezuela en el 90 y por medio de una compañía que lo que hacía era vender libros. Ajá. Entonces yo vi una forma de viajar gratis. Ajá. Y conocer otros países, pero siempre me escapaba a los mercados, a las casas y aprender muchísimo de la comida dominicana que me fascinó. Entonces tú estuviste en República Dominicana primero, entonces a hacer mangú y todas esas cosas. Sí, los plátanos, me fascinó conocer mucho los plátanos y los mejores son de San Juan de la Maguana. Ajá, ok. Sí. Y de ahí saliste de República Dominicana ¿hacia dónde? Sí, de ahí yo siempre regresaba a Venezuela, en eso viajando, y después de allí salió con la misma compañía para México. Para México. México fue eso, para un artista, la comida en México fue impresionante porque conocí la mitad de México, prácticamente casi toda. Y me fascinó conocer la cultura azteca y su comida y la gastronomía espectacular. Claro, esa mezcla de 4 culturas, la china, la española, la francesa y la propia indígena, que es impresionante. Hace de México una de las grandes cocinas del mundo. Pero tú me dijiste algo muy curioso. Tú me dijiste, ¿qué pasa con la humilde arepa? La humilde arepa de repente empezó a viajar. Sí. ¿Y qué pasó con la humilde arepa? De ahí te viniste a los Estados Unidos y hacia dónde fuiste, ¿qué fue lo que hiciste? Sí, de allí la arepa pues viajó conmigo prácticamente en mis maletas y empezó a evolucionar y empecé a ver la arepa a evolucionar. Y cuando llegué a Atlanta yo dije, mucha gente no sabía, es más, yo di clases en un sitio que se llama aquí en Atlanta, Cook's Warehouse. Ajá. Y hace como... Me contarás eso una vez que terminen los cortes comerciales. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Rinaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on americaswebradio.com. Hi, this is Ron Camacho, host of the Business Hour on America's Web Radio. If you'd like to hear an eclectic mix of great programs from relationships with Dr. Ann Schubert to homegrown veggies and from classic cars to the Constitution, we've got programs for discerning listeners at www.americaswebradio.com. The disease of addiction is a life-altering challenge, not just for the person suffering its effects, but also for the family and friends who support and love the one caught in its grasp. What should be the course of treatment? Who is the best person to render treatment? And what is the best place to go for the care that is needed? We know that you want answers to these and many more questions. Call 770-696-9862 and speak to a representative of the Atlanta Healing Center. They can tailor a program specifically designed to address the needs of the person suffering with an addiction, or give you guidance as to where that help may be found. Information is the key,
and the trained staff at AHC is here to assist. If you wish, you can also get more information on the website located at www.atlantahealingcenter.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de regreso con Hablemos Venezolano, con nuestra querida Liz Hernández, como dicen aquí, y Josie Cruz. Y estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? Josie, ¿me puedes recordar? De las clases de la arepa, de lo las que era. Clases. Sí. Tú estabas en una escuela culinaria. Sí, no, es una tienda, pero ha hecho muchas clases con chefs locales. Ajá. Y hace años, estábamos hablando de hace más de como 20 años más o menos. Ajá. Yo me acuerdo que di la clase de arepas y mucha gente para nada no sabía lo que era, ni la masa, cómo se hacía, y yo les enseñé porque era una clase a mano. Y imagínate, hace 20 años. Y no había ni siquiera arena. No, nada, nadie realmente sabía de eso. Tú encontrabas la harina en los mercaditos así hispanos. Ajá. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo venía de Colombia, creo, ¿verdad? Sí, y mucha gente. Tengo clientes que agarraron esa clase hace 20 años y se acordaban de mí y dicen, vamos a ir a tu restaurante cuando lo abren. Y yo estaba como chef en un restaurante italiano. ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Arepa Mía y está ubicado, el restaurante que abre de almuerzo y cena, está ubicado en la 10 Norte Clarendon Avenue, en Avondale Estates, Georgia, sí. ¿Eso viene siendo en qué salida? Al ladito de Decatur, en la salida a la 285, como la 41 para Avondale Estates. Ajá, magnífico. Sí. ¿Y el otro restaurante dónde se encuentra ubicado? Y el otro está en el centro de Downtown Atlanta. O sea que cuando vienes por lo menos a el Olympic Park o quieres ir al CNN o quieres ir al acuario, tú puedes agarrar, porque ahora tienen ese ferrocarril, el tren ese, y el tranvía, y justo te deja en la entrada de Arepa Mía del Sweet Auburn Curve Market. Magnífico. Entonces, Sí. ahí en ese que dices tú, el de Atlanta, es donde está el mercado, eso donde tú puedes comprar. Dentro. Puedes comprar vegetales, carne si quieres. Carnes y hay otros vivas, restaurantes. carnes vivas recién cortadas, o sea, no son congeladas, sino Bueno, hay de todo, frescas. hay de todo un poquito. De todo un poquito. Ha cambiado muchísimo. Antes eran más frescas, ¿no? A lo que se ve ahora. Realmente ahorita es difícil Ya no allí. tienes las gallinas vivas que te las No. Ya ha No, cambiado ya muchísimo. No, ya ha cambiado. Los ambientalistas han llegado y han destrozado el mercado. Han cambiado. Ya te lo aseguro. Porque Sí. tú sabes. Y entonces cuando llegaste a Atlanta, que diste estas clases, que no sabían la arepa por lo redonda, ni siquiera por lo de lo redonda se lo sabían. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue ese choque? Tú me contaste que habías estado viajando por todos los Estados Unidos. ¿Tuviste ese impacto con la cocina del sur, de New Orleans, del Sí. soul food? Y entonces... Bueno, entonces yo siempre hacía mi comida en la casa y mis amigas les encantaban. Y entonces, en la necesidad y la falta de no ver mi comida, porque iba a sitios donde la tenían, pero yo realmente no estaba satisfecha No es con lo mismo. que yo veía, ¿no? No es lo mismo. Entonces allí fue cuando nació Arepa Mía, porque era la comida con la que yo crecí, la de mi memoria, pero un poquito más approachable, que la gente realmente la quisiera, especialmente la americana. Porque si tú le traes tradicional, comida venezolana tradicional, no la va a entender y no es tan aceptable. No, muy difícil. Pero si tú le das algo que es parecido a lo que ellos ya tienen, pero diferente, yo creo que eso fue el éxito de Arepa Mía. Sí. Qué bonito. Sí. Bonito. Y entonces tú tienes una mezcla en tus arepas, tú tienes una mezcla del sabor de la arepa venezolana, pero tienes otros ingredientes que estás poniendo que son americanos. Sí, por lo menos hay una arepa ahorita que es con salmón salvaje y tiene lechuga, tomate, tiene unos pickles, que son los pickles hechos en casa con habaneros
Okay. Y Me son comentaste espectaculares. Una muy graciosa que se llamaba como La cifrina. La gringa cifrina. La gringa cifrina. ¿Cómo está eso? Bueno, la gringa cifrina, por supuesto, inspirada en la venezolana, la gringa venezolana, la clásica reina pepiada con queso amarillo. Ajá. Pero eso no iba a pegar mucho acá. Ajá, entonces, en base a lo que la gente venía con los cifrinos, que quería lechuguita, que quería esto, entonces crié la cifrina gringa, que es con la del pollo mechado, tiene queso guayanés, tiene lechuga, tiene aguacate, tiene tomate, una salsa hecha con un ají del Perú, de maíz, y tiene la salsa de cilantro. Wow. Esa es la número 1. Y esa es tu Esa ha ganado premios, sí, la gente, y es muy rica porque ahí tiene también plátano maduro, o sea que cuando tú muerdes esa arepa completa, Ajá. es una explosión en tu De boca sabores. porque tienes el saladito, de repente muerdes la tajada frita, de repente tienes el pollo que es saladito, la lechuga fresca, divina. Adiós dieta. Bueno, y hablando de eso, ¿quiénes son tus mejores clientes? No, definitivamente el americano es totalmente y le sigue, hay cuando tú vas a Arepa Mía es una mezcla de todo, encuentras mucha gente sureña, encuentras la gente de India, le fascina la comida, Ajá. mucha gente de la India, de Etiopía también le fascina, Ajá. Incluso los chinos, los verdad? coreanos también. ¿De verdad? Sí, porque en China aparentemente hay un plato que es hecho a base de maíz, como la cachapa, Ajá. y eso le recuerda mucho a ellos a algo de China. De China. Es increíble, he Ok. aprendido un poquito de eso. Sí, pero toda la gente vienen de Colombia, vienen de Brasil, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, porque les parece muy parecido. Se parecen mucho las pupusas, se parecen mucho a la Los arepa. mexicanos, sí, Ujú. les fascina. Sí. Les ha encantado muchísimo. Wow. Sí. Y aparte de arepita en tu restaurante, también vendes otros tipos de... Tú me Sí. comentabas el asado negro. Cuéntame Sí, cuéntale a la gente porque ¿Qué Claro. es el asado negro? ¿qué es el Cuando asado viene negro? el asado negro, bueno, nuestro plato tradicional nacido en Caracas, ¿verdad? No, en la época antañona, cuando lavaban la ropa, ¿verdad? Ajá, ¿Te acuerdas de a esa mano. época que nos No, cuentan yo a no soy, nosotros? eso es David, pero yo no me acuerdo. Según Yo esa es la soy- historia del asado negro, que una de las esclavas se les olvidó y se quemó y así nació ese plato, ¿no? El asado negro, cuando vienes a Arepa Mía, tú no te vas a encontrar esas ruedas de la carne, porque la carne que yo utilizo viene de una de las mejores granjas aquí que se llama White Pasture. Ajá. So es grass-fed beef, es orgánica. Y como es de pasto, ¿verdad? Las vacas rumean un poco más, caminan más, pues es un poco más Fuerte. duro la carne. Entonces la manera que yo la cocino es como 14, 16 horas toda la noche Wow. a una baja temperatura, que cuando A yo la fuego saco, lento. sí, esa se desborona, pero tiene el sabor del asado negro. Entonces ya está todo desmechado ya. Fácil de comer con tu arrocito, con tu tajada frita y con tu ensaladita bien rica y tu arepita al lado. Muy rico. Está el pabellón, tenemos los platos pabellón, tenemos un plato con pescado frito o pescado a la plancha. Ajá. Tenemos patacones, diferentes tipos, vegetarianos también, patacones vegetarianos que los creé por la gente que me viene mucho vegetariano. Ajá. Sí, porque la gente de la India, muchos de ellos son vegetarianos, ellos no comen carne. Y como nosotros utilizamos el comino, a ellos les fascina. Ah, ok. Esa sazón les encanta. También tenemos, por supuesto, los frijoles, las caraotas negras. Con azúcar. También hacemos desayunos y brunch también, los ¿de días verdad? sábado y domingo. Y tenemos todos los desayunos típicos, por lo menos como el plato, el desayuno criollo, la arepa con perico, la arepa con queso guayanés, las cachapas. Ajá. Y hago otros especiales de desayuno, Ok. que son bien ricos. Ok, y, Sopas. David el otro día me preguntó, el otro día no, hace una hora, el otro día, que si hacías delivery de tu mercancía. Sí. Bueno, realmente no hago, personalmente nosotros no hacemos delivery, pero puedes llamar a Postmate de DoorDash y Ok. ellos te pueden llevar la comida de nosotros. No está ligado a nosotros, pero ellos promueven el delivery. ellos ofrecen ese servicio. Eso, ok, Ajá. magnífico. Ajá, y aparte de Magnífico. eso también estuve viendo... ¿Y cuando abres en Marieta? También estuve viendo Muchos que quieren.
el pabellón, mandocas, cachapas, empanadas, así que cualquier venezolano que esté viviendo en Georgia, que quiera de verdad degustar comida venezolana, Sí. ella puede proveer este tipo de suculentos platos, ¿no? Pero es que además hasta ella con tiene- el queso guayanés, Exactamente, imagínense señores, con el tentáculo del queso guayanés aquí en Georgia. caí como ¿De dónde condorito. ¿De dónde sacas eso? El queso guayanés, yo creo que muchos lo sacan todo, viene de Miami. Es de donde vienen la mayoría de Puedes los explicar quesos a la gente, ingredientes. porque acuérdate que hay mucho venezolano en esto, pero hay mucha gente de otros lugares que no saben, no tienen idea de lo que es el queso guayanés. Explica un poquito Sí. lo que es el queso guayanés. El queso guayanés es un queso fresco, Ajá. súper fresco, de una máximo 2 semanas realmente, y es parecido, muy parecido al queso de búfala, de la mozzarella, Ajá. pero un poquitico más acidito y más saladito. Ajá. Pero en la arepa, cuando tú comes la arepa, no se no se sirve el queso guayanés derretido, porque hay mucha gente que cree que lo puedes poner a la plancha, pero como tiene un alto contenido de agua, se desaparecería. No es como el otro tipo de queso. Claro. Entonces, el queso, tú tienes la arepa caliente, recién sacada de lo que es la parrilla, Ujú. la abres, le echas mantequilla y agarras ese queso fresco que va a estar un poquito frío, pero el contraste de la mordida de la arepa caliente cuando baja con ese pedacito de queso frío que Ujú. se derrite Se prácticamente, derrite, claro. es lo máximo. Sí, ese Ya. es el queso guayanés. Ya. Y ahora, otras especialidades, porque tú empezaste a nombrar cosas a mí este caballero que está aquí adentro Tiene empieza a hacer dime, ahora vienen las navidades. Sí, las navidades. Hago las hallacas y solamente son por orden. Por órdenes. Ajá. Ok. Es más, tenemos un mes solamente que agarramos las órdenes del 5 de noviembre, lo hemos hecho ya por los pasados 9 años, desde el 5 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. Agarramos todas las órdenes y se empiezan a entregar después del 15 de diciembre hasta el 22, porque el restaurante se cierra por 2 semanas donde todos agarramos unas vacaciones para Magnífico. descansar. Ok, entonces estar Ujú. atentos, Sí. ok. Arepa Mía no abre todo el año las 24 horas, sino No, que no, ¿cuál es no. el horario? El horario, el de Atlanta es diferente al de Avondale Estates. El de Atlanta abre a las 11:30 y cierra a las 3. Tenemos una hora de martes a viernes, una hora para comer y para prepararnos para la cena. Se abre a las 4 de la tarde, pero siempre se cierra a las 9 de la noche. Ok. Y los sábados es abierto todo el día. Los domingos es de 11:30 hasta las 3 de la tarde nada más, que se hace el desayuno, el brunch, y tenemos mimosas, sangría, mimosas de parchita, de guanábana, de guayaba. Son espectaculares. Ok. Parranda. Y ahora, no, y hablaste también de que ustedes preparan también papelón con limón. Sí, que jugos preparan naturales. Ujú. y la chicha. Lechos, venezolana. la chicha. dulce Ok. de leche. Ahora, la chicha venezolana, explica a la gente cuál es la diferencia de la chicha. ¿Qué es la chicha venezolana? Bueno, la chicha caraqueña venezolana, ¿verdad? Ajá. Esa es la que te encuentras en cada esquina. Es hecha con arroz, leche, Ajá. bastante leche condensada, porque me encanta la leche condensada, Ok. y la canela, con bastante hielo picadito. Ajá. Y un pitillo bien grueso, porque si no, no te la vas a poder tomar, por lo gruesa que es. El hielo te va a ayudar a que se va diluyendo, Ajá. y vas mezclando. Pero es rica, es una bebida muy conocida de las calles de Caracas. Ujú. Jugo de parchita. Tenemos jugo de parchita, que aquí conoce mucha gente, no conoce la parchita, por lo menos la gente de Passion Colombia, fruit. le llaman maracuyá. Aquí lo llaman fruta de pasión. Passion Ajá, fruit. passion fruit. ¿Sabes de Tenemos dónde la viene, de dónde guanábana. viene ese asunto? Porque las semillas tienen una forma como los clavos Ok. y recordaban los clavos de la crucifixión. Oh, Y por eso ok. le llaman el passion fruit. Oh. Eso me lo enseñó en paz descanse don Arturo Urslar Pietra. Ah, wow, ya no Ok. sabía eso, se lo aprendí. Está la guanábana, que le llaman sour sop, Ajá, guanábana. y la guayaba, que es la guava. Y hablando de eso, tú mencionaste por ahí unas empanadas de... Sí, la de empanada go- que tenemos ahorita, esa es muy buena. ¿Cuál Esa es? es con queso, crema y guayaba. Esa es muy buena. Esa es con queso, crema y guayaba. 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 Esa es con queso
que es Ay. premio guayaba. Ese es Ay. un dulcito ¿Y riquísimo. qué Una tal? vez la hice, que es difícil conseguir la guayaba rosada, y la conseguí, hice mi propia mermelada, y esa empanada te podías comer como 50, qué maravilla, salió espectacular. Wow, Sí. wow. También tienen los que llaman postres, ¿no? Sí. Los postres son la dulce de lechosa. Ujú. Sí, siempre se cambian los postres, siempre lo estoy cambiando. Que tenemos el arroz con leche, el quesillo, a veces también hago como panacotas, pero con parchita. Ok, o con explícame guava. algo, el gran secreto. ¿Cuál es la diferencia entre un quesillo y un flan? Bueno, la diferencia de un quesillo, ¿verdad? Ajá. Normalmente se utiliza lo que se llama todo el huevo, la clara Ajá. y la yema. En el quesillo. En el quesillo. Y por eso tienes esos huequitos, ¿verdad? Que resemblan lo que es como si fuera un queso. Ok. El flan normalmente utilizan solamente lo que es la clara, el amarillo. O sea, la yema del huevo. La yema del huevo. Ajá. Bueno, estamos lamentablemente, tú sabes que la dictadura del medio quiere decir que tenemos que ir ir a unos comerciales. Sí. Y enseguida volvemos. Gracias. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. "45 years of experience is behind the most trusted name in auto transportation. Passport Transport, the first and finest today. That's why Passport Transport is the preferred auto transport for major auto manufacturers, concours, museums, tours, and collectors, and should be your choice from across the state to across the country. When you have the need, go to PassportTransport.com and enjoy the peace of mind referenced experience will give you. Passport Transport. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de regreso. Estamos de regreso. Ajá. Hablemos venezolano, pues. Sí, Pero, señor. Bueno, entonces, ¿quieres seguir hablando de la arepa? ¿Tienes algo más que expresar o vamos directo a las noticias? De la arepa, no, sí, yo pienso que la arepa va a seguir haciendo su trabajo solita. Ajá. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de tu industria? ¿Cómo ves el futuro de la arepa? De la humilde arepa, ¿va a llegar a ser como el espagueti o como Totalmente. Ya lo estamos viendo ya. Ya por lo menos ya estás viendo arepa en Miami por todas partes, en Nueva York, en DC, en California, aquí mismo en Atlanta. Va a llegar un momento que es como una hamburguesa. Una hamburguesa. Ajá. Uh-huh. Y ahorita mucho más ahora que está lo de las alergias tan predominantes, pues mucha gente va a buscar otra opción, ¿no? Por lo del gluten, ¿verdad? Gluten, ¿no? Lo del gluten. Esto del gluten se habla complejo. mucho, pero ¿qué es básicamente el gluten? Mira, el gluten es, por supuesto, viene parte de lo que es el pan, del wheat, ¿verdad? Ajá. De lo que Del es trigo. Del trigo. Pero lo que pasa es que está realmente, el problema está que la gente que realmente tiene el problema de celíaca, ¿verdad? De esa enfermedad, que son un porcentaje muy mínimo a nivel mundial, tiene problema lo que es al trigo, ¿verdad? A lo que crea el gluten. Ajá. Es una alergia, es un tipo de alergia. Pero encima de eso tenemos un problema muy grave aquí en los Estados Unidos, que es Monsanto, con todo lo que es los químicos que se utilizan para procesar las comidas, pues supuestamente para hacerlas mucho más fuerte a lo que son
los animales que se la quieran comer, ¿verdad? Ajá. Y que dure muchísimo más. Pero el problema de que ha surgido realmente ahorita de alergia no es ni siquiera el gluten. Lo que pasa es que la gente mucha gente cuando no tiene esa información y no realmente busca cuál es el problema. El problema está en los químicos, que va al grano de cómo están ahorita fertilizando todo lo que es el trigo, ¿me entiendes? Las harinas que son, por lo menos utilizan bleach, ¿me entiendes? Esos químicos para blanquear. Eso es lo que está haciendo las alergias grandísimas y súper graves a nivel mundial. Son los químicos. Y los la fertilizantes. arepa no tiene ese problema. ¿No? El maíz, por supuesto, el Monsanto, se busca muchísimo, o sea, Monsanto porque es una de las compañías más grandes mundialmente. Incluso en Europa hay muchas partes que está totalmente ban, en Francia no la quieren, ¿me entiendes? Porque una vez ha creado un problema muy grande, es súper complejo porque si tú eres un agricultor que siembra maíz, entonces tú nada más que tienes este maíz que él te da una semilla que solamente sirve para una sola vez y ya tienes que volver a comprar el maíz. ¿Me entiendes? Como ves muchas frutas ahorita que no tienen ni siquiera semillas. La tienes una vez y ya. Pero eso obliga a que tú tengas que comprar este tipo de semilla. Pero esa es lo que son los alimentos genéticamente modificados. Son la raíz de todo este tipo de alergia que está explotando a nivel mundial. Por supuesto. La base es para mí. Tú estás tratando de precisamente separarte de ese problema. Estoy totalmente sí, me separo porque yo trato de utilizarlo. Por eso mi restaurante, una respondiente a esta pregunta, es que me separa mucho a veces de los restaurantes venezolanos. Es primero que soy muy cuidadosa de los ingredientes que utilizo por lo menos las granjas locales, orgánicas, ¿entiendes? Porque sé que no tiene ese tipo. Tú supervisas ese. Totalmente. Tengo una relación muy grande con por lo menos Harry, que es el dueño de la gran granja de White Oak Pasture, que ha ganado premios en Nueva York. Está Riverview Farm, que mi puerco viene de ella y la conozco desde hace 15 años, de cuando yo era la chef de un restaurante italiano. Y es muy importante que nosotros sepamos que realmente, aunque cueste un poquito más la comida orgánica y a base de planta, es a la final la más nutritiva y la más sana y saludable, porque comer menos carne. Primero debería ser un plato grande de vegetales y la carne no debería ser realmente el centro de tu plato. Y si la vas a comer, pues que sepas de dónde viene. Por lo menos de esa manera uno se salva mucho dinero en los médicos, en las medicinas y en los tratamientos y todo eso, claro. Sí, entonces contestando tu pregunta del gluten, yo pienso que si tú vas a comprar un pan, ¿verdad? El pan, ¿cuáles son los ingredientes del pan? Es el yeast, ¿verdad? Que es la levadura. La levadura, agua y el trigo, ¿verdad? Son tres ingredientes. Cuando tú compras un pan hoy en día, el regular, comercial, ¿qué es lo que tú lees? Tú lees que si mono, no sé qué cosa, que si Santangam, tú lees más de 20 hasta 30 ingredientes en un pan blanco normal que debería ser 3 ingredientes. Entonces te preguntas por qué tienes alergias. Claro. Todo eso. Todo eso son las alergias, sí. Bien, tienes... ¿Cómo ves tú, cómo es el futuro de la arepa? No, mira, la arepa, así como la estamos viendo, la veo crecer enormemente a nivel mundial. Va a haber arepa súper exquisita, súper fancy, que va a ser dominar muchos mercados increíbles de la comida a nivel mundial. Y aquí en Estados Unidos está agarrando un auge increíble porque es una comida que se come con las manos, no es pretenciosa, es simple y te hace sentir cómodo, ¿me entiendes? No es algo... Va a estar en la misma categoría de un sándwich o de una hamburguesa. Mucho más nutritiva porque te comes una hamburguesa, ya a la hora ya tienes hambre. Una arepa es mucho más sustancial. Definitivamente es mucho mejor que una hamburguesa o cualquier pan. Magnífico, magnífico. Bueno, vamos entonces a las noticias de hoy. Sí, mira, ¿Quién se murió hoy? ¿Quién se murió hoy? Oye, vale. Hoy murió
un representante de la casa de aquí de Estados Unidos, el representante Elijah Cummings, murió esta mañana de un ataque al corazón. Tenía problemas con las rodillas y problemas del corazón. El hombre tenía 68 años de edad. Para mí murió muy joven. Porque hay hombres que están durando hasta los 90 años, ¿no? Uh-huh. Y murió joven. Esa es una de las noticias de hoy. La otra noticia de ayer fue el señor que renunció el viernes pasado, que se llama Michael McKinley, que era el principal asesor del secretario de Estado de los Estados Unidos de Pompeo, y que él renuncia el viernes, pero la comidilla sale el lunes en la mañana, todo el lunes y todo el día, preguntando cómo es posible que el ambiente político de los Estados Unidos no estaba al tanto de quién era Michael McKinley. Resulta que el señor aquí presente, Carlos Fletcher, hace 18 meses atrás, él le tuiteó directamente al presidente que tuviera cuidado de tener a ese señor con la esposa, porque le estaban, más o menos el Twitter decía, le estaban saboteando la labor que el presidente estaba haciendo con respecto a los países que están en conflicto, como el caso de Venezuela, tú sabes, los países que están en crisis hoy en día. Entonces, cuando Carlos tuitea eso hace 18 meses, tuvo allí el Twitter, pero resulta que salió a la palestra el lunes en una nota de un periódico donde esta señora, no me acuerdo el nombre de ella, lo cita a Carlos dentro de su escrito, explicando quién es McKinley y todo el daño. ¿Y quién es su esposa boliviana? Fátima McKinley, que es de origen boliviano, el daño que le habían hecho a las relaciones de Estados Unidos con los países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y así sucesivamente. Colombia, lo que ocurrió con Colombia. El señor McKinley fue responsable de esa acuerdo entre las FARC y Santos. Y mira tú cómo terminó ese desastre. La FARC está volviendo a tomar las armas otra vez, porque el problema con estos grupos subversivos es que tú los complaces, pero están como los niños pequeños, ¿no? Que mientras más quieren, ¿no? Y según lo que escucho ahora de estos subversivos en Colombia, antes se veía la guerrilla en las montañas, pero ahora esta guerrilla está viniendo a la ciudad. Precisamente por la forma como McKinley en La Habana, se fue a La Habana con Santos y con ellos a hacer el tratado de la pacificación que llaman ellos entre comillas, pero por más que se les dio a ellos chance en el campo político, por más que se les dio a ellos para que intervinieran en la parte política de Colombia, se está viendo hoy en día que no ha funcionado. Entonces, ese tuit del señor Carlos Fletcher, él fue la comidilla el lunes en el Senado, porque estaban diciendo ellos, ¿cómo es posible que nosotros no sabemos de esto? Ok. Continuaremos con esta conversación después de los comerciales. De lo que es la comidilla nuestra, la comidilla. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients, dedicated to fighting for your healthcare freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docs4patientcarefoundation.org. That's DOCS, the number 4,
PatientCareFoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos de regreso aquí, estoy hablando, mi nombre es Josie Cruz. Estamos hablando del revolú o de la ¿cómo fue, Carlos? ¿Qué dije en el Senado? No sé decirte cómo fue, porque a mí me llaman por teléfono, me dicen te llamaron por teléfono desde la Universidad de Texas en Austin, y me dicen, oye, Carlos, tu nombre está en todos lados. Y yo digo, yo no hice nada. Yo no hice nada. Soy inocente. Bueno, esta persona te llamó y te dijo que tu nombre estaba en la palestra en el Senado y en la Casa Blanca. Está la gente preguntándole a ella quién es Carlos Fletcher. No solamente eso. Se me confirmó de que el Twitter se lo pusieron en la mesa al presidente antes de ayer. Sí, exactamente. Le dijeron, mira, en un latino que te apoya, te puso este tweet hace 1 año y medio, hace 18 meses, y mira lo que está pasando. Entonces, ahí es donde entra la pregunta de toda esta gente: ¿cómo es posible que un venezolano... Todo empieza con un problema, que es precisamente esta cuestión de la llamada de Trump al presidente de Ucrania, en el que nada más está presente Pompeo, en la llamada, en speaker, ¿cómo se llama? En altavoz. Estaba presente el señor Pompeo en esa conversación, y más nadie. El presidente Pompeo y el presidente que estaba en el speaker, que era el de Ucrania. Y que ha formado todo este lío de que lo quieren impeach ahora el presidente. Sí, que ahora lo quieren sacar por una conversación. Conversación. Y entonces parece ser que el whistleblower o el soplón es McKinley, que era el principal consejero del secretario de Estado, que fue la persona a la que el secretario de Estado le pregunta como consejero qué es lo que podemos hacer con esto. Y él, en lugar de definir la situación como era su trabajo, lo que hizo fue irse al Partido Demócrata y a la prensa a formar un problema que no existe. Que no existe, además, porque yo vi la transcripción completa y no existe ninguna base allí. Entonces, el asunto es que el nombre del señor de Carlos Fletcher, está en el Senado. Todos están preguntando quién es este señor. ¿Cómo es posible que un venezolano desde Georgia nos esté diciendo y que yo vengo del AmFest 19 en el Doral, un entrenamiento intensivo sobre elecciones, y yo dije, entonces, pero yo no hice nada yo no hice nada en AmFest, entonces esta gente está como quien dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí se están dando cuenta que la información la información veraz no está llegando a los escritorios de estas personas. Eso quiere decir que hay mucho bloqueo, filtración de información entre el Departamento del Estado, la CIA, el FBI, el Senado, los representantes. No están teniendo la información que necesitan para saber, caramba, Liz va a ser la chef de la Casa Blanca, suponiendo, ¿verdad? Ella va a ser la chef, la van a emplear para que sea el chef de la Casa Blanca, pero entonces la Casa Blanca no tiene la información completa de quién es Liz. ¿Por qué? Porque el FBI, la CIA, todas estas agencias no están proveyéndole la información al presidente de lo que está pasando, o de quién es Liz, o de dónde viene ella, dónde estudió, cuál es la experiencia que ella tiene, que tiene dos restaurantes que se llaman Arepa Mía y que están deliciosas la comida. ¿Sí me entiende? Toda esa información, hay una filtración que ha estado dañando inclusive a Venezuela, porque aquí sale a colisión el caso de Venezuela con este señor McKinley, porque los consejos que McKinley le ha dado a Pompeo y al presidente Trump con respecto a Venezuela no ha surgido, no ha dado solución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a un personaje que ha ayudado a los Castros en Colombia, que ha ayudado a los Castro, al régimen comunista castrista de Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, que tiene el foro de Sao Paulo, que le hizo la guerra a Bolsonaro, que le hizo la guerra a Bolsonaro para que no
el mismo McKinley, cuando estaba de embajador en Brasil, para que no saliese electo Bolsonaro, y lo tiene de consejero en la administración, eso como que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, eso no coincide, ¿no? Eso no como que... Entonces, esta gente se está dando cuenta que las agencias de información no están cumpliendo con su función. Ni las de inteligencia, ni las de información, ni la prensa están haciendo su trabajo. Los únicos medios que estamos realmente tratando de descubrir las verdades, porque cuesta mucho separar el grano de la paja, pero los únicos medios que estamos haciendo una labor somos esta empresa, por ejemplo, America's Web Radio, que tiene una línea editorial muy específica, la Red Alternativa Capitalista de Información, donde por cierto se está retransmitiendo este programa, y hay una pequeña cantidad, pero también nosotros estamos siendo víctimas de las filtraciones, por ejemplo, de Facebook. A nosotros Facebook nos tiene lo que llaman shadow. Nosotros publicamos algo y nada más de los 19.200 personas que están inscritas, nada más a 200 personas les llega el aviso. A los otros 19.000 restantes, nada, luz que te apagaste. Adiós luz que te apagaste, a menos que estén ellos constantemente en el... Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es que ahora el presidente se está dando cuenta por qué el problema de Venezuela no ha sido resuelto. Porque resulta que los consejos de McKinley era darle dinero a la gente que viene, darles dinero, ¿ok? Sin ninguna clase de auditoría. De auditoría, que es lo que cómo están invirtiendo el dinero. ¿Cuántos millones ya van que ya se 253 millones y hay 750 millones de dólares más congelados en stand-by. Que quieren venir los venezolanos opositores, entre comillas, pues yo lo llamo opositores entre comillas porque para mí ellos no son opositores, para mí ellos son una falsa oposición. No, ellos son, mi socialismo es mejor que el tuyo. Eso. Exacto, entonces están viniendo cada rato para acá porque hay una crisis en Venezuela, ¿verdad? Siempre hay una crisis. Hace unos meses atrás era la crisis de la frontera. Entonces, después de eso, bueno, la ayuda humanitaria, que no sabemos qué pasó con el dinero, si llegó o no llegó, ¿ok? Sabemos que la Cruz Roja mandó equipos de eléctricos y todo, y resulta que no se los llevaron a los hospitales, sino que los líderes políticos se quedaron con esos equipos, o sea, con generadores eléctricos y todo eso. O sea, eso es lo que estamos pasando, eso es lo que está pasando con Venezuela. Entonces, al presidente no darse cuenta qué es lo que está pasando con el dinero, porque el presidente Trump sí le gusta saber qué carajo estamos haciendo con el dinero, se encuentra con esta puerta en la cara cuando se da cuenta lo que está haciendo McKinney, lo que está haciendo la mujer, saboteándole completamente la solución a los problemas de nuestros países. Podemos darnos cuenta que ya parece que el presidente como que se está dando cuenta, ¿no? Con quién va a contar y con quién no va a contar. Que por un lado a nosotros venezolanos nos conviene mucho, a los que son venezolanos, especialmente los que están allá, porque quiere decir que a pesar de que el presidente le dio a Guaidó la oportunidad de que, oye, tengo los marines listos para que te podamos ayudar, sabemos muy bien que Guaidó rechazó ese tipo de ayuda, al punto que ni siquiera quiso venir a hablar con el presidente. Hablar con el presidente, sino que mandó a la mujer, mandó a De Vecchio, pero él no vino a los Estados Unidos a hablar con el presidente. Entonces, por lo contrario, se puso a hablar con todos los presidentes socialistas y comunistas, pero aquí a los Estados Unidos no vino. Entonces, pero sí manda a la gente a buscar dinero, ¿ok? Sí. Y la última noticia del lunes es que en la noche aquí el tipo como que se estaba escondiendo, Stalin González se estaba escondiendo de los venezolanos, que a lo mejor no quería que nadie se supiera que él estaba en el juego de ahí de los profesionales en Nueva York. Y tú sabes que en Nueva York te ponen la cámara así y le han puesto la cámara y le han tomado la foto y eso ha salido a nivel en todos lados. Y entonces ese es el tipo de liderazgo que tenemos, ¿ves? Que vienen a Estados Unidos, a Washington por unos 2 días, recogen dinero y de ahí se van para Nueva York. Se pasan unos 2-3 días en Nueva York, gastan dinero en ¿qué? En restaurantes, en hoteles y en juegos, tú sabes, los tickets, ¿no? Okay. Yo que tengo el SunTrust Stadium del Atlanta, de los Bravos de Atlanta, a 10 minutos de mi casa, yo ni siquiera voy para allá porque no me da tiempo de ir para allá. Tú sabes que uno tiene que trabajar duro acá. Uno trabaja duro, pero tiene seguridad, uno tiene prosperidad, uno tiene electricidad, comida,
tranquilidad, uno tiene una tranquilidad. Un Y uno se sectorado. desarrolla con el talento que uno le dio. Dios a ti te dio el talento de cocinar y de ser chef, mira cómo Dios te ha bendecido, ¿no? Tú has desarrollado tu negocio y tienes tu independencia. Bueno, otras personas trabajamos de otra manera y somos independientes de otra forma. El asunto aquí es que esta situación con McKinley y la declaración ayer con los demócratas están tratando de buscar lo mejor, lo más rápido que ellos puedan para poder hacer un impeachment a un presidente que legalmente lo que ha hecho no ha sido ilegal, no ha sido ni siquiera criminal, nada de eso, simplemente Ucrania creo que ha sido Ucrania ha sido como que el talón de Aquiles, ¿no? Para empezar a... Tú sabes, cuando tú agarras una mata y la mueves así para que salgan y caigan porque los árboles. Los Ucrania frutos. está lejos y entonces el que teníamos de vicepresidente diciéndole al presidente de Ucrania, mire, usted no investigue a mi hijo, porque si usted investiga a mi hijo, entonces nosotros no le vamos a soltar los $1.000 millones que teníamos prometido asignados para Ucrania. O sea, espérate un momento, tener un vicepresidente que está cometiendo este tipo de actos. Chantaje. Es un chantaje, pero además de eso, nunca había sido visto en los Estados Unidos una cosa así. Estábamos muy acostumbrados a que el Senado era un club de millonarios que no intervenía, no iba al Senado o a la política a ser millonarios, ricos, sino que eso se ve en los países de nosotros, tú sabes, de México para abajo, que se entran el a mercantilismo la política típico para salir millonarios. ricos. Aquí en Estados Unidos eso no se veía hasta ahorita. Entonces hay esta conversación casual con el presidente de Ucrania, porque este señor Biden le exigió al presidente de Ucrania que despidiese al fiscal general al que estaba investigando, esa compañía. Entonces eso es corrupción, eso es tan corrupto como Odebrecht en Venezuela o en Perú, ¿me entiendes? Bueno, nos queda un minuto para que se acabe el show. Ha sido realmente un placer. Lo único que no ha sido placentero es que no nos trajiste una arepita. La arepita, la próxima. No, vamos a tener que ir nosotros. La próxima es demasiado. No, ella va a venir para la próxima para hacer otro programa con ella. Claro, podemos hablar la próxima vez de las hallacas o el pabellón, de la época navideña. Sí. De la época navideña. Podemos traer hasta... ¿Conoces a alguien que tenga un grupo de gaitas? No. Pero puedo averiguar. Averíbanos porque realmente queremos aquí hacerlo. Bueno, el programa se está terminando, se acabó el show. Gracias. Como decía René Tolinas, los quiero mucho y nos veremos el próximo jueves a la 1 de la tarde, si Dios quiere. Bye. Last week, my party chief said he wanted to go someplace he had never been before. So, I took him to the rear property line. Sound familiar? Are you